la madrugada de este domingo, luego de las 2 de la mañana, ocurrió un caso de apuñalamiento serio en los estacionamientos de parqueo entre lugares reconocidos en el área de Palm Beach, zona hotelera. La víctima presentaba una herida profunda por la que tuvo que ser trasladada de inmediato al hospital. Allí la policía tuvo que presentarse en el sitio para poder atender con la situación y ver lo que había ocurrido. Sin embargo, al observar la seriedad de la herida que tenía esta víctima, pidió inmediatamente la presencia por parte de la ambulancia. Los paramédicos llegaron y trasladaron con urgencia a la víctima a ese hospital. Los agentes policiales también estuvieron buscando en la zona para poder mirar lo que había ocurrido, recolectar pruebas, pero también diferentes testimonios. El padre de la víctima señaló a 2 sospechosos de haber atentado en contra de su hijo, por lo que la policía procedió a detener a estos supuestos delincuentes. Sin embargo, es motivo de investigación. Los 2 hombres fueron trasladados a la estación de la policía, en donde fueron interrogados para así poder realizar la investigación. En otro hecho, también el sábado en horas de la noche, en el camino de Poza Bow, los habitantes escucharon un estruendo bastante fuerte y después la corriente se fue, pues fue allí en donde se dieron cuenta que en la rotonda el conductor de un Mercedes-Benz perdió el control de su auto y se fue en contra del poste de luz y allí dejando tiradas los cableados de alto voltaje. El palo de luz se quebró en 2 y por ese motivo todo el cableado quedó totalmente en el piso. Por el impacto, el conductor resultó levemente herido. La policía de tráfico llegó, se presentó y de esta forma le hicieron la prueba de alcoholemia. Detuvieron al hombre porque sobrepasó los límites. El personal del MAR también se presentó con su camión para poder restablecer el servicio de la corriente.